republicano, es lo que ellos van a hacer. O sea, aquí los escribí yo. Lo que está allí está traducido al español, los puse aquí para ustedes. Y si una de las dos plataformas llega a ganar la presidencia en noviembre, ellos van a hacer lo que ellos dicen que lo que estamos mirando aquí escrito. Ellos lo van a hacer. ¿Qué dicen ellos acerca del aborto? Si una de las dos plataformas gana, ellos lo van a hacer. Lo aprueban el aborto, lo siguen promoviendo el aborto o paran el aborto. Y ya hemos visto, si no ha visto estos sermones, vaya al YouTube y ahí están los sermones. Así que vamos a ver hoy sobre qué dice Dios de la libertad religiosa. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y preserve nuestra libertad religiosa aquí en esta nación. ¿Por qué? Porque puede estar a punto de que la libertad religiosa en los Estados Unidos está ya en problemas y a punto de que esta primera enmienda de la Constitución de la Nación sea echada por los suelos. Lo digo de verdad. Hay decenas y decenas de naciones en el mundo entero que no gozan de libertad religiosa, como China, por ejemplo, como los países de Medio Oriente, los musulmanes, los budistas, los hinduistas, etcétera, etcétera, donde predicar el evangelio es un crimen y es castigado con cadena perpetua o es castigado con muerte instantánea, solo por tener una Biblia o solo por hablar del hombre de la barba o el hombre de la túnica, porque esas palabras utilizan para hablar de Jesús, porque no conocen nada de Jesús, no saben quién es Jesús. Ni siquiera el nombre de Jesús es escuchado. No conocen ni siquiera la Biblia. Y si usted menciona en esos países donde no hay libertad religiosa, el nombre de Jesús o lo encuentran predicando el evangelio, es arrestado, cadena perpetua, o lo matan con la pena capital. Los masacran, los queman vivos, los matan a piedra, palazos, y no nos vayamos lejos. Hay muchos sectores en México, México es inmenso, donde hay persecución religiosa solo por el hecho de estar predicando el evangelio. Por eso digo que Dios bendiga a América de los Estados Unidos y preserve nuestra libertad religiosa para siempre. Ojalá sea así porque lo tenemos en nuestra Carta Magna de la Constitución de los Estados Unidos. Pero antes que todo, quiero que si gusta lo escriba, es mejor, o que se lo grabe, o lo tenga en su corazoncito, que lo comparta. Aquí va. La libertad religiosa es un derecho otorgado por Dios, no por el gobierno. Partamos desde ese punto. Esto es importante. Los derechos, llamemos derechos humanos. Estamos hablando de libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho otorgado por Dios. No por los gobiernos. Tremendo. Porque actualmente se ven que estos derechos como aprobaciones del gobierno en lugar de un don infalible de Dios. En otras palabras, como que si los gobiernos o como que si los derechos humanos fueran el gobierno o que el gobierno es el único que tiene el derecho de otorgarlos. Ojo, vivimos en un mundo donde el pecado cada vez es más grande y hay muchísimas personas anti Dios, anti iglesia, anti Biblia, anticristiano, anticristianismo, etcétera, etcétera, que están luchando fuertemente y lo están logrando poco a poco para hacer saber como que si el dueño de los derechos es el gobierno y que el gobierno es el único el que tiene el derecho de otorgar esos derechos o esa libertad religiosa a los ciudadanos. Y cosa que no es así. Por eso dije, si gusta escríbalo. La libertad religiosa es un derecho otorgado por Dios, no por los gobiernos. Esto es importantísimo, sumamente importante. Los padres fundadores de Estados Unidos reconocieron esto en la Constitución que nosotros tenemos, entendiendo que el gobierno debe de proteger y reconocer este derecho, no otorgarlo. Porque el único que tiene derecho de otorgar la libertad, en este caso estamos mirando libertad religiosa, es
Dios. Es Dios. Ellos no nos tienen, el gobierno no nos tiene en sus bolsillos. Por eso, como iglesia, como cristianos o cristianismo, somos su único obstáculo, especialmente a los poderes globalistas. Porque el único que tiene derecho de otorgar esa libertad religiosa se llama Dios. Y los padres que fundaron esta nación lo sabían claramente y lo pusieron en la Constitución, entendiendo que el gobierno debe de proteger y reconocer esos derechos dados por Dios, no otorgarlos. Dios nos ha dado derechos. Los derechos humanos vienen de Dios. Dios nos ha dado derechos. Los gobiernos en cualquier parte del mundo, América Latina que me escuchas, cualquier tipo de gobierno no es dueño de los derechos, ya sean derechos humanos, todos los tipos de derechos humanos o la libertad religiosa es un derecho. Los gobiernos no son los dueños, eso creo que queda establecido y por esa razón nuestros padres fundadores, escuche bien esto, crearon 3 poderes aquí en esta nación, y esto para los que saben un poco de leyes, etcétera, etcétera. Crearon el gobierno ejecutivo, el gobierno legislativo y el gobierno judicial. 3 tipos de gobiernos para que entre ellos se controlen, y esto es importantísimo, para que entre ellos se controlen porque hay abuso de poder. Y mira, y los padres fundadores de esta iglesia lo hicieron así por la única sola verdad teológica, Dios, logos, estudio, teología es estudio de Dios. Lo hicieron solo por el hecho de una verdad teológica de que en el corazón humano existe la capacidad para hacer el mal. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así es. Dígale a su vecino, en nuestro corazón tenemos la capacidad de hacer el mal. Eso está dentro de nosotros. De nosotros depende hacerlo o no hacerlo. Entonces, nuestros padres fundadores crearon esos 3 tipos de poderes para controlar, porque hay mucha maldad. Romanos, si gusta escríbelo, Romanos 13, del 2 al 5, escríbalo. Esto es importante. Siempre acostúmbrese, papel y lápiz. Cómprese un cuadernito. Le va a ayudar muchísimo. Esto es un seminario. Usted lo va archivando, ponga sus notas. Eso es importante. Romanos 13, del 2 al 5, afirma que el gobierno debe de castigar el mal y premiar el bien. Eso dice Romanos 13, 2 al 5. Castigar el mal y premiar el bien. Y uno de los amigos más cercanos de Jesús, de nuestro Salvador, dijo que la función del gobierno es castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 14. Allí está. Y esa es la función del gobierno. Gobiernos que me escuchan en toda América Latina, esa es tu función. ¿Cuál es la función del gobierno entonces? Es proteger y reconocer los derechos humanos dados por Dios, porque los gobiernos no tienen nada que otorgarnos. Los gobiernos o la finalidad del gobierno es para proteger y reconocer esos derechos que ya lo tenemos en la palabra de Dios. Qué importante es todo eso. Pero hoy en día todo ha cambiado. Hoy en día los gobiernos se creen dueños de los derechos y creen que son ellos los que deben de otorgar el derecho. Pero no es así, al inicio no es así. Originalmente, naturalmente, no es así. Hoy todo ha cambiado. Algo ha salido mal. Especialmente aquí en los Estados Unidos. Algo ha salido mal. ¿Por qué? Porque se castiga al inocente y se libera o se le da la libertad al delincuente. Es increíble. Y todo es porque el mal realmente existe en cada uno de nosotros y tenemos que abordar ese mal. Dígale a su vecino, el mal existe en cada uno de nosotros. Ayúdeme a predicar, tenga la bondad. Por favor, dígale a su vecino. El mal existe en cada uno de nosotros. Esa es la realidad. Y necesitamos un poder más fuerte que el gobierno.
Necesitamos un poder más fuerte que el poder de los padres y de cualquier otro poder, y ese poder se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ese poder nos da fuerza de voluntad determinante a través de su Santo Espíritu para que podamos rechazar voluntariamente la maldad, el pecado, leyes que están en contra de nuestras bases y fe religiosa. Entonces, nuestros padres fundadores reconocieron y entendieron ese mal y fundaron esta nación. La fundaron. Y escuche bien esto, nunca olviden que la declaración de derechos son los derechos de los ciudadanos. En esta nación tenemos, como ciudadanos americanos, tenemos una declaración de derechos. Y esa declaración de derechos son de los ciudadanos, no del gobierno. Y están diseñados esas declaraciones de derechos para limitar al gobierno. Para eso fueron creados originalmente por los padres fundadores de nuestra nación. El problema es que hoy en día todo está al revés. Todo está cambiado. Y la gente allá afuera cree que nosotros debemos de arrodillarnos y besarle las botas a aquellos que están haciendo maldades o aprobando leyes en contra de la fe. Muchos piensan que debemos de rendirle culto y servicio a ellos y sacarnos el sombrero y obedecerles en cosas que van en contra de nuestra práctica y fe cristiana, y ese es un problema muy grave. Y no debemos de ser así. Originalmente, mira, es que el Estado, si hablamos del Estado de manera más específica, no tiene nada que dar. El Estado no produce riquezas. El Estado no produce nada. Quienes producen riquezas para los fondos del Estado, ¿saben quién es? Nosotros, los ciudadanos. El Estado no trae nada, como dicen en mi lindo México, no traen nada. Es que no puede producir absolutamente nada. Si nosotros examinamos para qué fue creado el gobierno y para qué fue creado el Estado, nos vamos a dar cuenta enormemente que no traen nada, porque ni siquiera los derechos humanos que es manejado por la ONU, Organización de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y tantas organizaciones que tratan y piensan que son dueños de los derechos y le dicen, tú sí tienes derecho, tú no tienes derecho, tú sí tienes derecho a la salud, tú no tienes derecho, etcétera, etcétera. Hermanos, no nacimos ayer. Y creo que es importantísimo, por eso tenemos un privilegio tan grande en esta congregación de ir conociendo poco a poco qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no tenemos que tenerle miedo ni al gobierno ni al Estado, siempre y cuando nosotros andemos derecho. Marchemos bien. No somos llamados a tener temor a nada, absolutamente. A mí me da mucha tristeza cuando pasó esto de la pandemia, que no es pandemia, etcétera, etcétera. Me dio mucha tristeza y tantas cosas. Iglesias se cerraron por un año, año y medio. Iglesias covidianas con pastores covidianos pedían un carnet de vacunación, si no, no los dejaban entrar al servicio en la iglesia, etcétera, etcétera. Yo conozco muchas iglesias de esas. Se vieron cosas increíbles. Yo entiendo que aquí en Georgia es virgen. Yo entiendo que aquí en Georgia se mantienen muchos buenos valores. Yo entiendo que Georgia es una maravilla en este estado porque se mantienen intactos los valores cristianos. Claro, el Bible Belt, ¿no es cierto? El cinturón bíblico, la zona como el epicentro del cinturón bíblico, de las cosas cristianas. Y Georgia es uno de los estados maravillosos. No está aprobado la eutanasia, por ejemplo, no se ha aprobado. Pero hay estados, hermanos, donde es increíble. No puedes pararte con una pancarta pegada en el cuello, ni siquiera la tienes en la tierra, en el piso, sino en tu propio cuerpo, diciendo, Cristo te ama, Cristo es tu Salvador, arrepiéntete. No puedes porque eres encarcelado. Encarcelado. Del estado donde yo vengo, metieron preso a muchos cristianos, varios pastores, solo por el hecho de ir al aire libre a proclamar el evangelio de Jesús. Es que no se puede, no puedes hacerlo. Estados como California y algunos estados, etcétera, etcétera. Es increíble. La libertad religiosa no se goza. Pero Georgia todavía es un estado donde se mantienen intactas esas raíces. Y que así sea, y que así siga. Eso es una maravilla, estar aquí. Pero si vas a otro estado, créemelo, yo vengo de estados pero ultra izquierdistas, progresistas, donde todo es aprobado. Se aprobó no solo la marihuana, se aprobó aún drogas más fuertes. Por donde quiera que tú vas, tú hueles a mucho, pero a mucha droga.
Increíble. Y la libertad religiosa no se diga, no se puede, es increíble. Pero mira, nuestros padres fundadores fundaron, y en la Declaración de los Derechos son derechos de los ciudadanos, diseñados para limitar a este gobierno, pero dos presidentes querían una declaración de derecho para el gobierno. ¿Sabías eso? En 1944, uno de los presidentes, llamado Franklin Roosevelt, quería derechos para el gobierno. Eso es peligrosísimo, porque es que el gobierno no tiene derechos. Y el segundo presidente que pedía y volvió a pedir después de varias décadas, llamado Barack Obama, pedía también derechos para el gobierno. Y eso es una visión malvada. Eso es un deseo malévolo. Imagínate si al gobierno se le da derechos. Esto sería un caos. Esto sería un infierno. Viviríamos como en China, escondidos con una Biblia, predicando el evangelio escondido, y muchos de ustedes muertos, martirizados en la silla eléctrica, masacrados, porque no podríamos predicar el evangelio. Pero dos presidentes clamaban derechos para el gobierno. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Mira, porque el gobierno no necesita más derechos. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos, más bien, necesitamos los ciudadanos protección muchas veces de nuestro propio gobierno, que está abusando y está violando muchas de las cláusulas de nuestra Constitución aquí en los Estados Unidos. Se han violado. Vimos la antesemana pasada, ¿se acuerdan que se violó uno de esos derechos aprobando el matrimonio homosexual en el 2014? ¿Se acuerdan? Se violó un derecho, se lo violó. Y obligadamente, todos los 50 estados que conforman Estados Unidos, obligadamente fueron obligados a aceptar el matrimonio de personas del mismo sexo. Obligado, cosa que se está violando la Carta Magna. Increíblemente, así está el día de hoy. Imagínense el daño que pueden causar un gobierno desenfrenado si se le da derechos. Por eso en muchos países en Medio Oriente no se puede predicar el evangelio. Créemelo, diariamente hay cristianos muertos por predicar el evangelio. Diariamente siguen habiendo mártires en la actualidad, en el siglo XXI. ¿Por qué? Por el error de darle derecho a los gobiernos. Y porque los gobiernos tienen todo el derecho, son Dios, tienen todo el derecho de dar o no dar, desaprobar o falta de libertad religiosa. Aquí hay una sola religión y punto. Matan a todos los que van en contra de esas leyes. Tremendo. John Adams fue el segundo presidente de Estados Unidos. Mira lo que dijo John Adams. Dijo, nuestra constitución, así literalmente dijo, nuestra constitución aquí en los Estados Unidos fue hecho solo para un pueblo moral y religioso. Eso somos nosotros. Moral y religioso. Es totalmente inadecuada nuestra constitución para cualquier otro tipo de gobierno. O sea, otros países que no es Estados Unidos. Nuestros padres fundadores crearon esta nación, trajeron esta nación, vinieron del otro lado, vinieron en el barco Mayflowers, se llaman los Pilgrims. Esto se enseña en las escuelas, todos los que estudiaron aquí lo saben muy claro. Vinieron y llegaron a las costas de Massachusetts en el Mayflower. Los Pilgrims llegaron y les cayó un tremendo invierno, murieron muchos de ellos. Allí aparecieron los indios nativos americanos y les dieron elotes, le dieron papas y le dieron turkey y le dieron alguna otra cosa. Y de ahí sale el Thanksgiving o la acción de gracias, por eso se celebra. Es increíble. Pero escucha bien esto, cuando ellos venían, fueron cristianos de Alemania, Inglaterra, Escocia, y algunos que se unieron, dejando allá todas sus cosas, sus pertenencias, metiéndose en un barco en el Mayflower, buscando un pueblo en el más allá del continente. La idea central de ellos era esto, lo voy a poner en una cápsula, no tengo mucho tiempo, quiero entrar directo a los puntos. La idea de esto era
crear una nación, cuando lleguen a tierra donde Dios los lleve, donde lleguen a tierra, crear una nación para hacer dos cosas. Y esto está en los libros de historia, esto no es Mickey Mouse, esto es una realidad. Uno, para el avance del evangelio, así, vamos a crear una nación para la gloria de Dios y el avance del evangelio, punto. Esos eran los propósitos y las finalidades. Para la gloria de Dios y el avance del evangelio. Y llegaron a tocar tierra en las costas de Massachusetts, aquí en Estados Unidos. Y cuando bajaron, ellos firmaron ese documento en el barco, en el mar. Y cuando bajaron, lo certificaron y comenzaron a fundar esta nación para dos cosas. ¿Se acuerdan? Para la gloria de Dios, no lo olvide, y para el avance del evangelio de Jesucristo. Y comenzaron a crear la Constitución. Y cuando crearon la Constitución, mira lo que escribieron ellos en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que forma parte de la Carta de Derechos o el Bill of Rights, así en inglés, Bill of Rights, forma parte de la Carta de los Derechos. Mira, esto escribieron ellos. Escucha bien, la voy a leer y la vamos a poner en pantalla, la tenemos en una pantalla. Literalmente escribieron esto ellos. Dice, el Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión. Vamos a estudiar, esto es importante. Ni prohibirá el libre ejercicio de la misma. ¿De cuál misma? La religión. Ni limitará la libertad de expresión, la ley de la cancelación hoy en día. No puedes hablar. YouTube está censurando mis videos. En serio. Porque estoy hablando de cosas que son reales. Y luego dice, ni de prensa, ni el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir, ¿a quién? Al gobierno, la reparación de daños o de agravios. Porque es que hay muchos gobiernos que sí dañan a la nación en lugar de levantarla. Así, ellos escribieron eso. La primera parte, cuando dice el Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión, mira, ellos escribieron, el Bill of Rights, puesta en la Carta de Derechos de la Constitución, la escribieron con la mentalidad del cristianismo, porque ellos venían huyendo de sus países, porque en sus países de donde vinieron se había casado la política con la iglesia, y la iglesia estaba corrompida, estaba corrupta. Entonces ellos, cansados de tanta corrupción en la iglesia, agarraron el Mayflower, se unieron, ese grupo de cristianos llamados Pilgrims, se reunieron y llegaron acá para fundar una nación para la gloria de Dios y el avance del evangelio. Son nuestros hermanos en Cristo. Y cuando hicieron esta Carta de Derechos, la hicieron con la mentalidad de que es el evangelio de Cristo. La hicieron con esa mentalidad sana, con esa mentalidad virgen. Pero lo que ellos nunca imaginaron es que esta nación fundada para la gloria de Dios y el avance del evangelio iba a tener una pluralidad de religiones como usted no se imagina. Y ahí está el problema. Ellos no dejaron bien claro a qué se referían con la palabra libertad religiosa o establecimiento de la religión, porque en la mente de ellos era el evangelio de Cristo. No eran las sectas y religiones que tenemos hoy en día. Dentro de sectas y religiones está el satanismo. Está la iglesia de Anton LaVey en California. Y cada día crece más la iglesia satánica. Y en cada estado hay una iglesia satánica, por lo menos en cada estado. Y son legalmente reconocidas. Sí, ¿por qué? Por esto. Pero si ellos hubiesen pensado, nuestros padres fundadores, y hubiesen escrito allí directamente Evangelio de Jesucristo, entonces este mundo fuera diferente hoy. Por esa razón, porque no está explícito, porque ellos nunca imaginaron que esta nación iba a tener una cantidad de sectas y religiones, etcétera, etcétera. Entonces hoy tenemos lo que tenemos. Increíblemente. Esta enmienda contiene dos cláusulas, las que tienen en la pantalla. Está relacionado con la religión y estas cláusulas juntas forman la base religiosa en los Estados Unidos, la cual Iglesia Bautista del Calvario está aquí.
Eso es una realidad. Pero ¿qué dice Dios de la libertad religiosa? Ahora sí, tomen sus cartillas. Vamos a ver qué dicen las dos plataformas. Tenemos la plataforma republicana y la plataforma demócrata. Ojo, escuche bien esto. La palabra política no es una mala palabra. Muchos creen que la palabra política es mala palabra. No lo es, por el amor de Dios. La antesemana pasada ya expliqué, ¿se acuerdan? 3 palabras de polis. Viene ciudadano, por eso tenemos aquí en la serie del sermón, si ve que dice polites, es ciudadano, de la raíz polis. Y vimos también la antesemana pasada la palabra políticos, de política. Política no es una mala palabra. ¿Qué significa política? Significa asuntos relacionados con los problemas de la vida diaria. Eso es política. El problema es que se ha distorsionado el día de hoy debido a muchos, no política, sino políticos que han abusado de sus poderes. Y allí está el problema. Así que, por el amor de Dios, cuando alguien me viene a mí con que política, que le digo, mira, no es una mala palabra y no tengo minutos para discutir contigo eso, no voy a discutir contigo eso. Ve tú, no seas perezoso, le digo a ellos, no seas perezoso, tú investígalo. ¿Quieres que yo te lo dé a ti? No, ve tú mismo. No seas perezoso, pero no voy a discutirlo contigo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer las bases, no lo que nos dice TikTok, Instagram, Facebook. No. Es la realidad de cómo se inician las cosas. Mira lo que dice la plataforma demócrata. Dicen ellos en cuanto a la libertad religiosa. Los demócratas protegeremos los derechos de cada estadounidense para la libre práctica de su propia religión. Luego siguen diciendo, los demócratas celebraremos la historia de tolerancia y, ¿qué dice allí? Ellos tienen el pluralismo religioso. Para ellos, el satanismo, la iglesia satánica, es ok. Good job. Está bien. Para ellos, cualquier secta que vaya en contra de los niños, del matrimonio, de la familia, para ellos es bienvenido. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, los demócratas celebramos la historia de tolerancia y pluralismo religioso en los Estados Unidos, así como la importancia fundamental de mantener la separación entre la iglesia y el Estado consagrada en nuestra Constitución. ¿Dónde está eso? En la página 48 de los documentos demócratas. Y si ellos ganan, ellos van a hacer esto. Ellos lo van a hacer. Y cuando habla de separación iglesia-estado, ese es otro tema. Yo quiero hablar de eso aquí. Separación iglesia-estado. Vamos a ver que nos hemos creído al cuento de separación iglesia-estado. Algún día lo voy a dar o en esta serie no lo sé, vamos a ver. Pero quiero hablar de separación iglesia-estado porque todos, incluyendo una gran cantidad de iglesias, miles de iglesias, han creído a muchos cuentos y mitos de la separación iglesia-estado para silenciarnos, cosa que no es así. ¿Qué dice la plataforma republicana? Mira, debido al papel vital de las organizaciones religiosas, organizaciones benéficas y sociedades fraternales benevolentes en fomentar la generosidad y el patriotismo, no deberían estar sujetas a impuestos y las donaciones a ellas deberían de seguir siendo deducibles de impuestos. ¿Dónde está eso? En la plataforma política de ellos, en el documento de lo que ellos van a practicar, página número 2. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, aquí interpretando así a breves rasgos, ellos dicen, hey, no impuestos para organizaciones que apoyan, que ayudan. No les pongan impuestos, cosa que la otra plataforma es puro impuesto. Vamos a dar, ahora sí, en este tema aquí vamos a dar qué dice Dios de los impuestos. Y vamos a ver qué dice una plataforma y qué dice la otra de los impuestos. Y cómo se utilizan los impuestos. Sigue diciendo más abajo para la plataforma republicana. Dice, la libertad religiosa en la Carta de Derechos, que es la que leímos, protege el derecho de las personas a practicar su fe en su vida cotidiana. Está en la página 11. Veamos ahora, ¿qué dice Dios? Miremos ahí al lado, dice, debemos de practicar y enseñar la fe sin restricciones. Tomen ahora sus boletines, por favor, y ponemos en la pantalla. Punto 1. ¿Qué dice Dios?
Veamos en los boletines, escríbalo, póngalo en la pantalla. Punto número 1, que dice: Dios dice que debemos de practicar y enseñar la fe sin restricciones del gobierno o el Estado. ¿A qué se le viene a la mente usted cuando escucha sin restricciones del gobierno o el Estado debemos de practicar nuestra fe en las iglesias? ¿A qué se le viene a la mente? Al encierro. Nos encarcelaron en nuestra propia cárcel en la casa y cerraron nuestras iglesias. Eso fue anticonstitucional. ¿Sabías tú que en toda la historia del mundo, en toda la historia de los 2000 años que tenemos de cristianismo, han habido solo 19 pandemias? Porque la que, entre comillas, hubo ahora no lo es, si no serían 20. Han habido 19. Y de entre todas esas 19, escucha bien esto, casi en todas, nunca se cerraron las iglesias. Mucho menos el gobierno tuvo la osadía, los gobiernos en esas 19 pandemias, en 2000 años que han pasado, ni siquiera tuvieron la osadía los gobiernos de cerrar las iglesias. Más bien, muchos de ellos decían: abran la iglesia y apoyen a la gente, a la comunidad que está muriendo allá afuera. Pero en esta ocasión, ciérrela. Increíble. Y luego el gobierno dijo: ábranla, porque descubrió que todo esto era una falacia. Ábranla. Y los estados, ciérrenla. La mayoría de estados obligaron a cerrarla hasta por 1 año y medio. Oregón, 1 año. 1 año. Cuando el gobierno decía: ábranla, necesita nuestra gente apoyo, la comunidad necesita apoyo. Pero los diferentes estados, porque hay 50 estados en los Estados Unidos, los diferentes estados que son progres izquierdistas, contra Dios, contra Biblia, contra cristianismo, etc., ciérrenla, damos órdenes. Y yo conocí personalmente a varios pastores encarcelados por abrir sus iglesias. Pero ¿qué dice Dios? Mira, debemos practicar, ya vamos a ver el pasaje, y enseñar en todas partes, incluyendo nuestras iglesias, la fe sin restricciones del gobierno Estado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el gobierno, el Estado no tienen derechos? No. Dije al inicio, graben esto y escríbanlo, dije al inicio, que quien otorga derecho es Dios, no los gobiernos. Entonces, incluso en la primera parte de la primera enmienda de la Constitución que leímos, ¿se acuerdan que la leímos? Forma parte de la Carta de Derechos o el Bill of Rights. Forma parte. ¿Y qué dice allí? ¿Qué leímos en la primera parte? Dice: el Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión. O sea, en otras palabras, desde una perspectiva, aquí voy a interpretar esa parte de la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Desde una perspectiva bíblica, esta cláusula protege a las iglesias de la interferencia gubernamental o estatal. Vimos la antesemana pasada que los estados fueron creados para servir al pueblo. Pero hoy en día todo es lo contrario. Ellos quieren que nosotros les sirvamos. Y muchos de nosotros hemos sido engañados y pensamos que nosotros tenemos que servirle al Estado. Es todo lo contrario, no se creó para eso. Se creó para que el Estado sirviese a los ciudadanos. Esa es la idea original. Pero hoy todo está volteado. Esta cláusula, cuando habla de que el Congreso no hará ley alguna con respecto al establecimiento de la religión, que ya la leímos, y que es parte de la Constitución de esta nación, asegura que el gobierno no puede imponer tampoco una religión oficial. Asegura que el gobierno tampoco puede interferir, como vemos en el punto allí, la enseñanza, la práctica, la fe, en cualquier parte, en las iglesias, en las casas, en las calles. Me encanta Georgia, porque yo veo un señor, cada vez que manejo a la iglesia, voy y vengo, veo un señor morenito con 2 pancartas aquí
En una está en inglés, en una dice, Cristo es el único Salvador. En la parte de atrás dice, arrepiéntete que ya el fin del mundo viene. Y él está ahí dando eso, ahí pone música ahí, cristiana y todo. Digo, wow. Esa persona, le dije a mi hijo, esta persona si estuviera en Oregon ya estuviera presa o masacrada o partida a piedras. O si estuviera en California ya estuviera un problemón con la gente. O si estuviera en Nueva York o estuvieran en algunos otros estados, sería increíblemente masacrada esa persona. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con los derechos aquí. Tremendo. Y esta cláusula asegura que el gobierno no puede imponer nada de eso. Por tanto, es vital que nosotros como cristianos defendamos, esto es importante, defendamos esta separación del gobierno, escuche bien esto, metiéndose en los asuntos de la iglesia u ordenando a las iglesias a que sean cerradas. Ahora, aquí está la clave. ¿Cómo defendemos nosotros los derechos de la libertad religiosa, de nuestra libertad en practicar nuestra fe en cualquier parte donde vayamos? Aquí está. Predicando el evangelio, hablando a Cristo a otros, en el trabajo, en la escuela. No calle, no pare. Todavía vivimos en la sucursal del cielo. Esperemos que en los años que vienen no se rompa todo esto y sea un caos. Aunque se amenazan y se avecina y se vaticina de que vienen peores momentos para la libertad religiosa en los Estados Unidos con todo esto de los lobbies LGTBQ+, etcétera, etcétera, ideologías, filosofías. O sea, se aproxima una gran tormenta porque nos quieren silenciar y callar a través de esto. Matrimonios del mismo sexo nos están callando y silenciando. ¿Por qué? Porque el cristianismo con su libertad religiosa no lo aprueba y trae un caos a la nación. Entonces, debemos de luchar por eso, debemos de evitar todas estas situaciones. ¿Cuál es la forma y la manera de que siga existiendo libertad religiosa en los Estados Unidos? Es, dígale a su vecino, predica. Predica. Dígale a su vecino, ayúdeme. Predique conmigo, por favor, dígale. Habla de Cristo. Así defendemos y mantenemos la libertad religiosa. Es increíble. ¿Dónde encontramos este principio? Mira, libro de los Hechos, ponemos en la pantalla, capítulo 4, verso 18 al verso 20. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos 4, 18 al 20. 1, 2 y 3. Entonces, llamándolos, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está claro, muy claro. Pedro y Juan fueron arrestados por las autoridades religiosas y políticas por predicar en el nombre de Jesús. A pesar, pero escuche bien esto, de todas esas amenazas, ellos afirmaron su compromiso de obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso John MacArthur, uno de los pastores en California, nunca cerró su iglesia. Él abrió. Y se le vino encima el gobernador. Y yo decía, ¿qué va a hacer MacArthur? MacArthur en la prédica el domingo desafió y le dijo la verdad al gobernador y que el COVID era una pandemia, que sí es verdad, sí es real, pero es el 1.7% de mortalidad, no es nada, es Mickey Mouse. Más mata una gripe, una H1N1, una gripe porcina, mata más, un flu mata más, una alergia mata más. El COVID, un Mickey Mouse, 1.7 de mortandad, etcétera, etcétera. Yo sé que hay mucha gente covidiana, yo entiendo, hay muchísimos que viven por el temor a la muerte que por el temor a obedecer la palabra de Dios. Yo entiendo eso en el mundo entero, América Latina que me escuchas, yo entiendo eso. Lo siento por decir lo que estoy diciendo y sé que hay muchos oídos que no están entrenados para escuchar esto, sino para escuchar otros discursos. Para ellos es chocante lo que estoy diciendo. Y él no cerró su iglesia, John MacArthur la abrió.
Muchos otros pastores se unieron, la abrieron, etcétera, etcétera. Yo nunca cerré mi iglesia, la mantuve abierta todo un tiempo. Pastor, y que nos van a llevar presos, no importa, ustedes corran, yo me quedo solo. Don't worry, be happy. Pero aquí nunca vamos a cerrar nuestra iglesia. Porque eso primeramente va en contra de los derechos. ¿Quién da derechos? Dios. En segundo lugar, va en contra de los derechos de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué más pruebas podemos dar? Increíble. Pero mucha gente, y yo entiendo que son perezosos, no investigan y solo le creen a CNN, telementiras, etcétera, etcétera. Es increíble. Aquí hay una palabra importante, la palabra obedecer. Mira esta palabra. Obedecer en el griego es peito. Sí, peito en el griego, obedecer. Y significa ser persuadido por Cristo. Significa seguir la autoridad de alguien. En este caso, la autoridad de Dios. De Dios. Y ningún gobierno tiene la autoridad de cerrar iglesias como lo hicieron. Ellos practicaron y dijeron, bingo, lo logramos. Sometimos al mundo entero y hasta las iglesias, porque las iglesias somos su único obstáculo. Ahí todos los demás están doblegados. Nosotros somos su único obstáculo. Por eso nos llaman protestantes, porque protestamos en favor de la realidad y la verdad. Y más que todo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, aquí esta palabra significa persuadido. Y muchos no se persuaden todavía de lo que dice Dios con sus derechos humanos. Y lo que dice la Carta Magna, la Constitución acerca de los derechos humanos. Ni siquiera de eso se persuaden, mucho menos de la palabra de Dios. Y tiemblan. Y tienen temor. Es increíblemente duro lo que estamos viviendo en la actualidad. Nos tocó este tiempo tan duro. Entonces aquí Pedro y Juan están afirmando que su lealtad suprema es a Dios y no a las autoridades humanas. ¿Por qué? Escuche bien esto. Siempre que se ponga en conflicto, hay un eco aquí, ¿se escucha bien allá? Siempre que haya un conflicto entre las autoridades humanas y la autoridad divina, y usted no sabe qué decidir, aquí está la clave. Usted tiene que decidir siempre por la autoridad divina. Porque siempre que las autoridades humanas van en contra de la ética, la moral, los valores cristianos, la fe, etcétera, etcétera, siempre que ellos vayan en contra, esto debe de pesar más. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si las autoridades humanas ponen leyes o algo que están a favor de la familia, del matrimonio, de la iglesia, de la fe, a favor de la vida, etcétera, etcétera, pues hay que obedecer. Romanos 13 dice que tenemos que someternos a esas autoridades. Pero cuando ellos van en contra de nuestros principios y reglas y fe de norma y conducta, la Biblia, etcétera, etcétera, entonces tiene que pesar más la ley de Dios. Hay dos cosas y hay una balanza. Por eso tenemos aquí en el boletín, si ven la foto de la serie, una balanza. Una balanza. Y cada vez que se ponga en conflicto y usted dice, ¿y qué hago ahora? ¿Esto va en contra de mi fe? No dude. Por eso la palabra ahí, obedecer, es persuadido. Persuádase y diga, yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa lo que diga o piense Sansón y los que no son, Raimundo y todo el mundo. Esto es lo que dice aquí, la palabra peito, obedecer, persuadir, seguir la autoridad de alguien, y Pedro y Juan están siguiendo la autoridad de Dios. Hoy en día los cristianos deben de estar dispuestos a practicar y enseñar su fe, incluso si enfrentan restricciones gubernamentales como la que ya pasó. Y sabían ustedes, no sé si lo he dicho aquí, que ya están preparando un nuevo virus. ¿Sabían ustedes? Una nueva pandemia. Se llama X, así se llama, X. ¿Sabían eso? Sí, y ya la ensayaron. Ya meses atrás dieron el primer ensayo. Y es más, lo voy a decir, es más, ya hay millones de vacunas hechas para la nueva pandemia X.
Se llama X, investíguelo. Se llama X. Hay millones ya fabricadas y se siguen fabricando más. El negocio es muy bueno en esos aspectos. Y se la están inventando y ya lo practicaron y vieron y están haciendo simulacros, etcétera, etcétera. Yo esto lo dije en una conferencia que tuvimos de evangelismo. Por primera vez di una conferencia de evangelismo aquí en Georgia, en un grupo de pastores, habían como 300, 400. Cuando les dije, mira, va a haber una nueva entre comillas, pandemia llamada X. ¿Qué? ¿En serio? Porque es que la gente no cree, mucha gente es incrédula, ¿no? En ese aspecto. Y no sabe que estamos siendo manipulados por muchos aspectos. Número 2, ¿qué dice Dios sobre la libertad religiosa? Vamos a ver los partidos. Mira lo que dice el Partido Demócrata en sus cartillas, por favor. El tercer párrafo dice, enfrentaremos el terrorismo nacionalista blanco. Qué pena, ¿no? Y combatiremos los crímenes de odio perpetrados contra las minorías religiosas. Cuando dicen combatiremos los crímenes de odio, ¿a quiénes se refieren? Y luego dice minorías religiosas. A nosotros. Van a combatirnos a nosotros y nos llaman a nosotros, ellos nos llaman a nosotros, que cuando estamos proclamando la verdad de Dios y que otras sectas y religiones no son salvas, esas son las minorías, están diciendo que van a combatirnos a nosotros por decir eso y lo malinterpretan a las minorías religiosas. O sea que si yo digo, Cristo es el único Salvador y Señor, fuera de Él no hay nadie ni ninguna otra iglesia o religión o secta existente aquí en los Estados Unidos, yo aplico aquí para los demócratas, me van a enfrentar, me van a combatir, soy un criminal, yo odio, si ven el tercer párrafo, soy un odioso, si ven, porque me estoy perpetrando contra las minorías religiosas, porque aquí la mayoría somos nosotros, los cristianos, en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las minorías? Los católicos, los musulmanes, los budistas, los hinduistas y todas las sectas. Y la Santa Muerte, otra secta que está surgiendo y ha crecido, hermanos. Ha crecido. Esta secta de la Santa Muerte ha crecido como no se imagina. Texas está siendo atacada enormemente con la Santa Muerte. Increíble, no hay quien pare. Y claro, está asociado con las iglesias satanistas de Anton LaVey. La sede está en California. ¿Qué dice ahora la plataforma republicana? Los intentos continuos de obligar a individuos, empresas e instituciones religiosas a transgredir sus creencias son parte de un esfuerzo equivocado para socavar la religión y expulsarla del ámbito público. O sea, en otras palabras, los republicanos no están de acuerdo en que se haga lo que dicen los demócratas cuando van a enfrentar el terrorismo y combatir los crímenes de odio contra las religiones pequeñitas o las minorías. Los republicanos dicen, no. No te vas a meter con los de la mayoría. ¿Quiénes son los de la mayoría? Nosotros los cristianos. Somos los de la mayoría. Ahora, ¿qué dice Dios? Miremos el segundo punto. Tomen su boletín. ¿Qué dice Dios? Lo ponemos en pantalla. Debemos resistir cualquier intento, como la primera plataforma, ¿no?, de limitar nuestra libertad religiosa en nombre de la corrección política o la inclusión. O sea, vimos que la primera plataforma dice, somos nosotros los que gobernamos y aquí los vamos a castigar. Pluralismo religioso. Y luego, la inclusión. Ellos dicen, la primera plataforma, LGTBQ más tienen todos los derechos y nadie debe de protestar ni decir nada, ni siquiera una palabra en contra de ellos. Eso es la inclusión.
Y no solo de eso, sino la inclusión de todas las sectas y religiones que existen en el mundo entero, dentro de los Estados Unidos. En la actualidad los cristianos nosotros debemos de resistir cualquier intento de limitar nuestra libertad religiosa, incluso si se presenta bajo la apariencia de corrección política. Ellos nos quieren corregir a nosotros. Tremendo, ¿no? O la inclusión, la devoción a Dios debe de ser inquebrantable. ¿Dónde está eso? Veamos un ejemplo. Daniel, capítulo 6, verso 10. Escríbalo. Daniel 6, 10. Vamos a leerlo en la pantalla a la voz de 3. 1, 2 y 3. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí tenemos un caso de esto que estamos hablando. Un edicto fue firmado prohibiendo la oración a cualquier otro dios u hombre excepto al rey durante 30 días. ¿Sí ven? Quitaron la oración de las escuelas aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y quitaron la Biblia de las escuelas. Y quitaron los 10 mandamientos de los congresos y las escuelas. ¿Sí ven? Quitaron todo eso. Pero sí les permiten Biblias en las cárceles. Gloria a Dios por eso. Pero ¿por qué mejor no le das una Biblia en la escuela antes de que caiga en la cárcel? Estamos al revés con este mundo, ¿no? Y aquí a Daniel le prohíben que él haga oraciones. Tremendo. Y tenía que por 30 días adorar y hacer oraciones a un hombre, a un rey. Daniel, sin embargo, no hizo caso. Continuó adorando a Dios como siempre lo había hecho. Así, cuando muchas iglesias, fueron pocas, que abrieron sus puertas y dijeron, no le vamos a besar las botas al gobierno o al Estado, aquí vamos a hacer culto en nuestras iglesias. Y en una iglesia en Canadá pedían el carnet de vacunación hasta de la 3ª vacuna, si no, no lo dejaban entrar a la iglesia. Yo prediqué eso en ese tiempo, pusimos videos con pruebas reales. Muchas otras congregaciones y mantén tu distancia, etcétera, etcétera, y tantas cosas, ¿no? Pero aquí se prohibió la oración y era en su casa, pero él siguió. Aquí la palabra oraba. Veamos la palabra oraba. Veamos la exégesis. Veamos la etimología de esta palabra. Mira, esta palabra está en el idioma arameo. Escucha bien esto. Es el arameo el idioma en el que está escrito este capítulo de Daniel. El capítulo 6 está escrito en arameo, no en hebreo. Recuerde que la Biblia tiene Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Pero hay una fracción de arameo, que es el capítulo 6, justamente este versículo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego y fue escrito en fracciones de latín, fracciones de arameo, en el Nuevo Testamento. Comúnmente, Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Pero aquí, solo este verso está escrito en arameo, que es uno de los idiomas originales del pueblo judío, o sea, de los más conservadores, el arameo. Y Cristo habló mucho en arameo. El arameo lo hablaban los que mantenían sus raíces judías sin mezclarla con nada, con nadie, con ninguna cultura. Ellos mantenían el idioma arameo, porque de allí nació. Y aquí la palabra oraba en arameo es Selah. Escríbela si gusta en arameo. T de teta. S, E, L, A y tilde en la A, sí, Selah, pero empieza con T, Selah, con tilde en la A. ¿Y sabe lo que implica aquí? Una acción continua
devota. Y me acuerdo siempre que no hubo una acción continua, devota, de iglesias, de miles y miles de iglesias, porque el Estado las mandó a cerrar. Pero aquí encontramos esta palabra. ¿Qué ejemplo nos da Daniel? Tremendo. La historia de Daniel y su fidelidad, puso su fidelidad primero, antes que cualquier otra cosa, en medio de la persecución, porque es una persecución religiosa incluso, vemos que tiene implicaciones sociológicas significativas. ¿Por qué? Porque muestra cómo la fe puede ser una fuente de resistencia y fortaleza en tiempo de opresión, en este caso de los gobiernos. Tremendo. La práctica de la oración y la gratitud, incluso cuando está prohibida por la ley, escuche bien esto, subraya la gran importancia religiosa y la integridad personal. Eso es lo que nos enseña aquí en Daniel. Pero hoy la libertad religiosa se ha transformado en tolerancia religiosa, ¿sí o no? Tolerancia religiosa. Y escucha bien esto, padres que tienes hijos que no se han casado todavía o que tienes hijas. Tu hija de pronto encuentra a uno de esos que practican el satanismo de la iglesia satánica y se enamora. Y llegas a interferir en esa relación por lo distorsionado que está la libertad religiosa aquí en los Estados Unidos de parte de la plataforma, la primera plataforma. Créeme lo que te puede costar la cárcel si le dices a tu hija que abandone esa relación. Es que esto va mucho más allá simplemente de que, sí, gloria a Dios, amén, aleluya, y ya está. Va mucho más allá. O un amigo, una amiga, o tienes personas, o hay obligaciones en cuanto a religiones. Puede costar la cárcel, puede costar un juicio, lo que sea, importantísimo. Entonces, en este mundo, en la actualidad, hay mucha tolerancia religiosa y hay un multiculturalismo secular debido a las tremendas cantidades de religiones que hay. Hay muchas religiones que van en contra de muchísimos valores y éticos que nosotros tenemos aquí. Número 3, para avanzar. Mira lo que dice la primera plataforma. Agarre su cartilla. Condenamos la campaña de décadas para demonizar y deshumanizar a la comunidad de fe musulmana. Esta plataforma está a favor de la comunidad musulmana, la religión musulmana, ¿sí ve? Que ha provocado un aumento de tasas de violencia, o sea, nosotros somos los violentos, en otras palabras, y discriminación contra los musulmanes estadounidenses o aquellos que se han percibido como musulmanes, se perciben, autoperciben. No, es que yo me autopercibo hoy que soy un perro. Me autopercibo mañana que soy una mujer. Pasado mañana me autopercibo que soy un transespecie. ¿Se ha visto? Yo di un discipulado de los 7 trans y se autoperciben nada más, pero no son. Ellos, esta plataforma está diciendo, aunque se autoperciban, aunque no lo sean. Qué increíble esto, ¿no? Y dice, o aquellos que se perciben como musulmanes, minorías religiosas. Tremendo. Que dice la otra plataforma, valoramos el derecho de los líderes religiosos de América a predicar, eso es bueno, y de los estadounidenses a hablar libremente de acuerdo con su fe. Vamos a hablar libremente. Yo no puedo hablar libremente en muchos estados. No puedo. Pero aquí ellos dicen, vamos a hacer que se hable libremente, aunque cada estado tiene sus propias leyes, y eso va a ser imposible. De acuerdo con su fe, los republicanos creen que el gobierno federal, específicamente el IRS, está constitucionalmente prohibido de controlar o censurar el discurso basado en convicciones o creencias religiosas y por lo tanto instamos a la derogación de la enmienda Johnson y eso está en la página 11. En otras palabras, lo que esta plataforma que acabamos de leer está diciendo, vamos a permitir y estamos de acuerdo a que se predique por todas partes el evangelio, en otras palabras. O sea, qué bueno, libertad religiosa. En otras palabras, vamos a tener libertad. La otra plataforma no hay libertad, ¿sí ven? ¿Qué dice Dios? Número 3. Tome su boletín. Ahora,
escriba, debemos interceder, hay que orar por estos gobiernos, sin ser discriminados, defendiendo nuestros valores en la esfera pública. Los discriminados somos la mayoría, en serio. ¿Por qué? Porque imagínate si yo en la sala de una universidad y están hablando de los átomos y están hablando de la ciencia y están hablando de la teoría de la evolución, que ni siquiera es ciencia, es una teoría, y yo levanto mi mano y le digo, maestro, ¿me puedes comprobar que la teoría de la evolución es ciencia? Compruébamelo. Si estoy en un estado donde no hay libertad religiosa, aparentemente, claro que no hay persecución, no nos matan aquí, pero sí nos persiguen, haciéndonos callar, lo más seguro es que me expulsen de la universidad. Como han expulsado ya a varios profesores, han expulsado por enseñar biología como debe de ser, ciencias naturales como debe de ser, por enseñar los métodos científicos naturales como debe de ser, los han expulsado. Muy cerca aquí, en otra nación, Canadá, acaban de expulsar hace un mes, acaban de expulsar a otro de varios profesores de biología por enseñar la realidad. Increíble, ¿no? Y ya no hay esa libertad de poder hacerlo. Entonces, ¿qué dice Dios allí? Mira lo que dice Nehemías, capítulo 2, el verso 4 y 5. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo con ánimo. Vamos, iglesia, con ánimo. 1, 2 y 3. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué significa esto? A breves rasgos. Nehemías trabajaba como copero del rey Artajerjes y pidió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Pero este Nehemías trabajaba para el gobierno, con el gobierno. Su posición en el gobierno le permitió influir positivamente a favor de su comunidad. Y aquí tenemos un hombre trabajando en el gobierno. Yo di una clase en Las Vegas en el 2000, creo que fue 17. He dado como 6 clases en Las Vegas, conferencias. No he ido a jugar, no me interesa eso. He ido por las cosas de Dios. Y estudiamos los 19 profetas de Israel, allí en Las Vegas. Y de entre los 19 profetas de Israel, todos fueron enviados a los políticos, a predicarle a los políticos. Y uno de ellos, Isaías, entraba y salía de la oficina del gobernador, llevándole el mensaje del evangelio, increíblemente, y muchos de ellos, de los 19 profetas, trabajaban dentro del gobierno, pero influyendo a favor de la comunidad que estaba siendo oprimida en ese tiempo. Los 19 profetas de Israel siempre nos enseñan a nosotros que la política no es mala ni es una mala palabra. Los malos son los políticos que actúan mal. Porque yo conozco políticos que sí son buenos, que sí actúan. Y a muchos de ellos los han matado, como mataron en México, ahora que hubieron las elecciones semanas atrás. La mayoría de ellos, de la derecha, no sé si escuché mal, ya habían matado ya a 24 o a 31 políticos. ¿En serio? ¿Por qué? Porque son de la derecha. O sea, en otras palabras, porque están a favor de la vida, no aborto, como nosotros, creen como nosotros creemos. Así, simplemente, por defender los derechos humanos. Y los están mata y mata y mata con tal de que hayan solo entre ellos. Mira, qué triste es México. Ayer ganó 1-0 y está bien por eso. Pero mira, en la Copa América, triste en México porque las elecciones se dan entre todos ellos los que están contra Dios, contra Biblia, contra iglesia, contra todo.
Y entre ellos son los candidatos, 4, 5, 6 candidatos, entre ellos. Y cuando entra un candidato que está en contra de eso, que cree como nosotros, entonces los matan. Con tal de que no haya o no compitan con ellos. ¡Wow! Antes que no han matado al que creó la película Sound of Freedom. ¿Se acuerdan? El sonido el sonido de la libertad. Gracias por traducir. Increíble, ¿no? Y él se candidatizó. Tiene buenas ideas y todo, pero lo dejaron a un lado, ¿no? Increíble. Aquí, lo que nosotros estamos mirando en este pasaje, hay una palabra importante, la palabra oré. Esta palabra sí está en hebreo. Y oré, cuando dice el oré, en el hebreo es palal. Palal significa juzgar. Eso es, juzgar. ¿Juzgar qué? Mira, la Biblia nos enseña a nosotros a juzgar. Y un cristiano maduro juzga todo. Un cristiano inmaduro, un baby espiritual con pampers espirituales, no juzga nada. Pero la palabra juzgar tampoco no es una mala palabra. El problema de hoy en día es que cuando escuchamos la palabra juzgar, creemos que ya estamos en contra de la humanidad. Mira, juzgar significa discernir de entre lo bueno y lo malo. Eso es juzgar. Dios va a hacer un juicio. Dios va a juzgar las almas. O sea, va a haber, juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es juzgar. Y los cristianos maduros en la fe, en la palabra de Dios, debemos de pasar nuestras vidas juzgando qué es bueno y qué es malo. El amigo me dice, mira, vámonos mejor allá a ese lugar, allí te vas a divertir. Yo juzgo rápido en mi mente, eso es malo. ¿Sí ve? Hago un juicio en el buen sentido. La palabra original real es buena. Juzgar no es una mala palabra. Y discierno y rechazo voluntariamente el pecado. Porque si eres un creyente que no te pasas juzgando lo que te dicen o lo que escuchas o lo que te mandan a hacer o etcétera, etcétera, o lo que ves en la televisión o lo que ves en TikTok, si no pasas juzgando, lo más probable es que termines siendo como ellos. Entonces, se nos manda a juzgar todas las cosas. O sea, voy a discernir qué es bueno y qué es malo. Si es malo, lo rechazo. Porque si no juzgas, entonces no puedes rechazar voluntariamente el pecado. Lo vas a terminar aceptando. Entonces, aquí esta palabra es importante, la palabra oré. Oré es palal, significa juzgar. Juzgar oficialmente o mentalmente. A mí alguien me dice, pastor, mire, ¿qué le parece si hago esto? Yo ya estoy juzgando. ¿Qué dice Dios? ¿Y qué dicen lo que me están diciendo? Juzgar no es malo. Ahora, acusar, eso es juzgar para los que hoy creen que es juzgar. Es acusar. Y eso sí es negativo. Eso sí es negativo y eso es otra cosa. Entonces, implica interceder también, implica súplica. Y Nehemías combinó su fe con su servicio con el gobierno. Increíble. Los cristianos debemos de ser libres para servir. Es lo que nos está diciendo. Según este pasaje, escúchenme bien, según este pasaje, los cristianos deben ser libres para servir en el gobierno sin discriminación, utilizando sus posiciones en el gobierno para defender y promover valores bíblicos en la esfera pública y en la esfera política. Según este pasaje, es lo que nos está enseñando. No estoy diciendo que debes de ser político o que te hagas un político. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que según este pasaje, lo que nos está mostrando allí, si hacemos una exégesis en este pasaje, debemos de ser libres para servir en el gobierno sin ser discriminados porque somos cristianos. Utilizar
nuestras posiciones para defender y promover valores bíblicos en la esfera pública y en la esfera política. Hay que ser eso es importante. El artículo 4 de la cláusula 3 de la Constitución de los Estados Unidos dice que ningún examen religioso será jamás requerido como calificación para ningún cargo o puesto público en los Estados Unidos. O sea, nos cubre. Ay, es que porque tú eres cristiano no cabes en este trabajo. Porque en este trabajo somos de lobby, de los colores. Eso es inconstitucional. Como las vacunas. Fue inconstitucional. Y yo me pasé dando cartas a los miembros de mi iglesia para la sección de vacunas. Y cartas, y cartas, y cartas, y cartas. ¿Por qué? Porque ninguno se vacunó. Porque es inconstitucional. Además que se probó que está hecha con células de fetos de bebés abortados. Eso va en contra de nuestra fe cristiana, porque nosotros no aceptamos el aborto. Y los elementos químicos fuertes que ha causado ya, hay más de 5.000 muertes de taquicardia como efectos secundarios de una vacuna. No soy antivacuna, quiero que quede claro, no soy antivacuna, yo tengo varias, pero esto de lo que estamos hablando, de lo que pasó de COVID, es increíblemente, fue un ensayo grande que hicieron con el mundo entero. Fue un ensayo grande. Por último, y nos vamos a casa. Mira, ¿qué dice Dios? Estamos hablando de la libertad religiosa y a muchos los obligaron. Digo, pero por mi fe, por mi religión, aquí está la carta, yo no quiero vacunarme. Los obligaron a la fuerza. Y estaba violando uno de los derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Créanlo, lo violaron increíblemente. Porque tú tienes derecho a decir, no la quiero, se acabó. Ni a mi hijo, ni a mí, ni a mi familia, ni a nadie, no quiero. Punto. Pero se violaron muchos derechos. Dice el último párrafo de la primera plataforma, los demócratas creemos que la libertad de religión y el derecho a creer o no creer son derechos humanos fundamentales. Nunca usaremos la protección de este derecho para discriminar contra otros. Dice la plataforma la siguiente: apoyamos las leyes que confirman larga tradición estadounidense de que los individuos e instituciones religiosas pueden educar a los jóvenes, recibir beneficios gubernamentales y participar en debates públicos sin tener que dejar de lado sus creencias religiosas. Es que no se permite en las universidades, en muchas universidades no se permite hablar de Dios, no se permite. Pero esta segunda plataforma dice, tienen derecho a hablar de Dios, vamos a hablar de Dios. En la parte de atrás hay mucho, ustedes pueden leer en casa. ¿Qué dice Dios? Y nos vamos a la casa. Número 4, tomen su boletín. Debemos apoyar las leyes con principios bíblicos que protegen la libertad religiosa, resistiendo cualquier ley que limita nuestra fe. Tremendo. Hay una enmienda, la enmienda 14, en la sesión 1 de la Constitución de aquí, de nuestra nación, que dice, ningún Estado, la estoy leyendo literalmente, así dice, ningún Estado podrá hacer o aplicar ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negar ni ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. En otras palabras, ¿qué quiere decir esta enmienda 14, sesión 1? Está garantizando la igualdad de protección bajo la ley, lo que incluye la protección contra la discriminación religiosa. O sea, podemos predicar en cualquier calle, en cualquier parte, lo que sea. Y si en los estados que son lo contrario lo llevan preso, es inconstitucional, completamente. Por eso John MacArthur no lo llevaron preso, porque conoce las leyes. Porque conocen las leyes y a muchos otros conocen las leyes y buscan sus abogados que defiendan esas leyes. Pero a otros sí los llevaron presos. ¿Por qué? Porque no conocen las leyes, se doblegan. Pero es increíble saber
que tenemos libertad aquí en los Estados Unidos, grande. Proverbios 29:2, vamos a leerlo juntos. Dice Proverbios 29:2, 1, 2 y 3. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y a mí me preguntan,